Bienvenidos a Nada Nuevo Bajo el Sol. Este es un podcast en el que hablo sobre programación y cosas. En este episodio quiero recomendaros unas cuantas series y películas que tratan sobre programación o sobre el negocio de la tecnología de la información en general, que creo que son interesantes para inspirar, ¿no? Y para despertar imaginaciones, que esa creo que es la parte de la gracia de la ficción. Y para ello, antes quiero hablar un poco sobre la ficción, ¿no? De que todas estas cosas son ficticias. ¿Y por qué estamos tan orientados hacia la ficción, ¿no? La ficción es muy importante en el desarrollo cognitivo desde pequeñitos. Si tenéis hijos o tenéis niños alrededor, veréis que están extremadamente orientados hacia la ficción. Se crean mundos imaginarios rápidamente. Son capaces de comunicarse entre ellos sin conocerse, sin explicarse reglas de ningún tipo de juego ni nada por el estilo. Simplemente comparten una ficción inventada, común, de una manera natural. Nadie se lo enseña y lo hacen solos. Y esto es intrínseco en todas las personas, en todos los seres humanos. Esto es muy, muy interesante, ¿no? La ficción tiene muchos beneficios, ¿vale? Si observamos a niños pequeños cuando observan o ven ficción, ¿no? Cuando ya son mayores para hacerlo, en la televisión o en el cine, las películas, etcétera, nos damos cuenta de que se vuelven rápidamente inspirados por lo que ven. Si les gusta mínimamente, es muy normal que un niño vea una película o algo, o unos dibujos, lo que sea, sobre, yo qué sé, fútbol, y que quiera ir corriendo a coger una pelota. Es lo que ocurre, es lo que hacen, porque se sienten inspirados por los personajes, ¿no? Si están bien hechos. Y eso es lo que nos pasa también a los adultos, pero los adultos preferimos ignorar esa urgencia por algún motivo, y en lugar de disfrutar con la ficción y sentirnos inspirados por ella, lo que hacemos es escribir reviews muy inteligentes en webs que califican series y televisiones, y por eso nos sentimos muy importantes. Pero el primer impulso es el de actuar esa ficción. Ese es el primer impulso. Por eso creo que es muy importante. Está bien usar la ficción para inspirarse. No hay que pasarse y caer en estados de fantasía, ¿vale? La fantasía en exceso también es mala, ¿no? Si uno empieza a fantasear con ciertas cosas, pensad que el cerebro no diferencia entre la realidad y la ficción. No tiene ninguna diferencia. Un pensamiento es un pensamiento. Entonces se ha dado muchos casos de personas que antes de cometer algún crimen o hacer algo de lo que luego se arrepienten, han fantaseado con ello durante mucho tiempo en su cabeza. Y como el cerebro no distingue entre realidad y ficción, pues cada vez está más acostumbrado a hacer esa acción, y cada vez el listón, la tolerancia es más alta, ¿no? El listón es más bajo, la tolerancia a esa acción es más alta, ¿no? Entonces, si tú fantaseas con, yo qué sé, robar un coche o alguna cosa así, pues te imaginas conduciendo el coche, te imaginas haciendo la acción, cómo lo harías, los detalles, y el cerebro no lo distingue. Por lo tanto, cada vez te acostumbras más a la idea de que eres un ladrón de coches, y es lo que te da el último empujoncito para hacerlo, ¿no? Entonces, cuidado con la fantasía. Ficción sí, fantasía en exceso no. Para que funcione la ficción, para que sea creíble, bueno, no para que sea creíble, sino para que puedas llegar a disfrutarla y sacar esos beneficios de inspiración, es necesario que se produzca la suspensión de la incredulidad. Esto ocurre en las películas, ¿no? Cuando tú ves una película, pues evidentemente sabes que eso no es verdad, ¿eh? Si está bien hecha, consiguen que te olvides de eso. Consigues de que te olvides de que no es verdad, de que no es estrictamente verdad. Por lo tanto, cuando tú ves, yo qué sé, las películas estas de Marvel, consiguen que te olvides que no hay trajes que hacen que vueles, que no hay alienígenas, que no sé qué. Todas estas cosas, si están bien hechas, consiguen que te olvides de ella, de que no es cierta. O que hagas una suspensión en tu cabeza de decir, vale, yo evidentemente sé que esto no es cierto, pero no me va a impedir disfrutarlo. Cuando están bien hechas estas obras, lo consiguen hacer. Si no están bien hechas, pues no paras de ver eso, que efectivamente es mentira. Y eso no te permite disfrutarlo. Y ahí está la diferencia entre una buena obra de ficción o no. Si pensamos, por ejemplo, en una película que supongo que habréis visto muchos, que es Tiburón, una película ya es antigua, pero que sigue considerada una obra maestra. El tiburón que sale en la película, pues es como 3 veces más grande de lo que debería ser, ¿vale? Y esto lo han hecho pues, para hacer un efecto y tal. Entonces tú
cuando ves ese tiburón, lo primero que deberías pensar es qué locura, es muy grande, no puede ser, ¿no? Pero no lo piensas, ¿por qué? Porque la película está bien hecha, porque te han introducido poco a poco, no te han puesto, no te lo dejan ver al principio, te lo van enseñando muy poquito a poco, y hacia el final de la película, cuando ya realmente se ve el muñeco, ¿no? Porque es un muñeco. Si haces una pausa y ves realmente el tamaño comparado con la persona que hay al lado, es ridículo. Es absolutamente ridículo. Si eso fuera el póster de la película, no iría nadie a verla. Pero te han ido introduciendo poco a poco y han conseguido que que suspendas la incredulidad. Y cuando llegas a ese punto ya te da igual que el tiburón sea absurdamente grande. Lo único que quieres es que le maten, ¿no? Porque estás ya metido en la película. Y eso es lo que lo hacen las películas buenas, y las obras de ficción buenas hacen eso, ¿no? Recordamos, la ficción es para inspirar, cualquier ficción. Y creo que debemos aprovecharnos de ello, ¿no? Y aquí van mis recomendaciones. Películas tecnológicas. Una que me gusta a mí mucho, que es una TV movie, es una película que ni se estrenó en los cines, se llama Piratas de Silicon Valley. Esta película trata sobre la historia, los inicios de Microsoft y de Apple, cómo empezaron cada uno por su cuenta, cómo se cruzan sus caminos. Es ficción, está explicada de manera ficticia, no es un documental, ¿vale? No pretende explicar los hechos que pasaron. Son actores que pretenden ser Bill Gates en el caso de Microsoft y Steve Jobs en el caso de Apple. Y está muy bien porque te enteras de cosas históricas que ocurrieron, como a Steve Jobs le despidieron de Apple, de su propia compañía, etcétera, cómo Microsoft consiguió convertirse en el monstruo tecnológico, ¿no? que llegó a convertirse. Tanto Microsoft como Apple han negado los hechos de esta película. O sea, dicen que no es autobiográfica, o sea, no es una biografía autorizada, ¿vale? Pero sí que te pone en contexto. Yo creo que está bastante bien. Es entretenida, es una película con un presupuesto, se nota, es una producción, digamos, barata, pero que está muy bien. A mí me gustó y me inspiró mucho. Es interesante. Siguiente, es una serie que se llama Halt and Catch Fire. Esto es un comando antiguo de Unix en el que le decías, yo no sé si existe todavía, ¿no? Que la máquina para todos los procesos y absorbía todos los recursos que tuviera para hacer lo que sea que le hayas pedido. Y es un nombre que va muy bien para la serie. Esta serie está centrada también en esa revolución tecnológica de los 80, ¿no? En ese mundillo en el que IBM dominaba, digamos, el mercado de los ordenadores personales, donde empezaba Apple a aparecer, donde empezaba Microsoft a aparecer. Y son dos figuras, hay una tercera para crear la discordia, pero son dos figuras claves en la serie, que es el típico tecnócrata que no se le da muy bien los negocios o transmitir a la gente, etcétera, y la figura de él, todo lo contrario, ¿no? Que no es extremadamente bueno con la parte tecnológica, pero que es muy bueno vendiendo, etcétera, ¿no? Pues el Steve Jobs y el Steve Wozniak de turno, ¿no? Pero es ficción, todo es ficción, pero se centra en ese mundo. Y es interesante porque yo creo que consiguen crear una realidad bastante fiel, ¿no? A lo que pasó en aquellos tiempos. Es muy interesante. Siguiente serie que quiero comentaros. Esto es un documental de 3 episodios, es muy corto, que se llama Inside Bill's Brain, que es un documental que trata sobre Bill Gates, donde sale él, sobre los últimos, recientemente, a qué se ha dedicado la fundación que él lidera junto con su mujer, ahora exmujer, en su momento todavía estaban casados, que eran la Bill and Melinda Gates Foundation, que se dedican a hacer un montón de proyectos. Te enseña cómo piensa, cómo razona, un poco su rutina, lee como unos 13 libros a la semana, es una barbaridad. Es interesante, a mí me gustó, es corta y como en formato documental está muy bien. La siguiente serie que creo que es interesantísima, que es ficción, es Silicon Valley. Yo espero que la hayáis visto. Esta serie es muy graciosa. Es una comedia, está muy bien, ¿no? Y volviendo a lo que comentaba al principio, la suspensión de la incredulidad, esta serie lo consigue fácilmente, claramente. Y consigue sobreescribir esa incredulidad con un humor muy bueno. Se te olvida que ocurren cosas increíbles porque son muy graciosas. Entonces ya está, ya lo han conseguido. Han conseguido que te olvides de que lo que estás viendo no es cierto y que no puede serlo. Pero está bien documentada, está muy bien documentada. Esta serie consigue transmitir en pantalla lo suficiente, la parte real suficiente para que se libren con ello. Lo justo. Hablan de muchas cosas del mundo de la tecnología, ¿no? Del mundo de Silicon Valley, de las startups.
pues a lo mejor introducen frameworks de trabajo, maneras de hacer las cosas, de programación, etcétera, que no están bien, porque es ficción, y si estuvieran bien no podrían contar la historia que cuentan, pero están lo suficientemente bien como para que digas, está bien, ya es suficiente. Han tocado el tema lo mínimo para que me lo pueda creer, y está muy bien, toca temas de inteligencia artificial, es muy, muy, muy divertida. El humor que tiene es espectacular. Y la última es una película que es una de mis favoritas de todos los tiempos, es una película que se llama Juegos de Guerra, War Games, es de 1983, y en aquel momento ya tocaban temas como la inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que ahora están tan de moda. Pues esto ya, bueno, como ya sabemos, son campos antiquísimos, y todo esto lo enmarcan en el trasfondo de la Guerra Fría, ¿no? De la Guerra Fría, o la amenaza constante de la guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia. Y está muy, muy, muy bien hecha. Trata de un jovencillo, un hacker, que se cuela sin querer en una máquina del gobierno y la lía. Y está muy bien. Y volviendo a lo que hablábamos al principio, de la suspensión de la incredulidad, todos los artilugios que este señor tiene en su habitación están correctos. Las cosas que hace para hackear en las líneas telefónicas se podían hacer en la época. Los truquitos que usa para no pagar las líneas telefónicas se podían hacer en la época. Hay un momento en el que coge una cabina de teléfonos y hace una cosa para no tener que poner monedas, y eso se podía hacer. Es decir, está bien documentada, lo suficiente como para que te creas. Si tú ves suficientes cosas que están bien y es que son ciertas, cuando te pongan una que no lo es, tu cerebro acepta y dice, de acuerdo, ya me sumo a la ficción, ¿vale? Si de golpe este chaval de la película empieza a teclear tonterías en un teclado y de golpe se conecta con la NASA, pues nadie se lo creería. Pero como empieza a hacer cosas que son realísticas, y poco a poco lo van aumentando, llega un momento en que efectivamente pues ya entra la ficción, ¿no? Pero en ese momento ya te importa, ya no te importa, es como lo del tiburón. Llega un momento que ya te has vendido a la ficción y que todo funciona. Esta película es muy interesante, yo creo que inspira muchísimo, y no sé, si algún jovencito que quiera, o jovencita que quiera meterse en el mundillo de la programación, creo que es una gran película para ver. Estas son mis recomendaciones, no son las típicas. Sé que me he dejado grandes como Mr. Robot y cosas de estas. No me han acabado. Yo me quedaría con estas recomendaciones. Espero que os haya gustado. Hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos en la siguiente. Compartir con alguna persona que creáis que le pueda interesar. Darle al like si estáis en YouTube. Suscribiros a los diferentes canales. Esto está en YouTube, en cualquier sitio que veáis podcast. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.